¿Qué pasaría si la empresa deja de pagar a sus proveedores, deja de pagar los servicios que estamos recibiendo? En intervenciones en estos días hemos abordado sobre la composición de los ingresos internacionales de la empresa, que en definitiva son los que sostienen la adquisición de la tecnología, son los que sostienen en general el funcionamiento de los servicios, el pago de las capacidades que hoy tenemos de Internet. Estos servicios que hoy de alguna manera consumen esas altas capacidades y que de alguna manera tenemos que buscar fuentes para su recuperación. Las recargas internacionales es algo que incluso lo comentábamos en las informaciones iniciales que dábamos, funcionan desde hace más de 15 años en la empresa. Fue una modalidad, fue una facilidad que se implementó, que además se usa en el mundo entero, el tema de las recargas hacia los países, cómo personas de un país pueden de alguna manera pagar servicios de telecomunicaciones a usuarios de otros países. Por lo tanto, es una práctica internacional. Nuestros distribuidores internacionales, de hecho, son distribuidores que tienen de alguna manera también acuerdos en todo el mundo y que pueden tener presencia en lugares desde donde hay cubanos o cualquier persona se interesa por financiar o se interesa por pagar servicios de telecomunicaciones que se consumen en nuestro país. El incremento de las recargas internacionales en los últimos años, en el último periodo, nos permitió impulsar el desarrollo de todas estas cuestiones que comentaba inicialmente el ministro, de todos estos proyectos. Es decir, hubo un porcentaje importante del aporte de estas recargas que llegó a ser incluso el 80% de los ingresos internacionales que entraban a nuestra empresa provenían de estas fuentes. Que se utilizaban para esos servicios y, como dijo el viceministro y el ministro, algunos para financiar también necesidades del país. Financiar inversiones que en general necesitaba el país para impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones. A veces identificamos, bueno, el pago de un servicio, cómo este servicio se recupera. No, el sistema de telecomunicaciones es único, es complejo, está interconectado. Hay que ir invirtiendo en distintos frentes, por así decirlo, y por tanto estos ingresos servían no solamente para financiar el servicio móvil en sí, sino también aportaban para financiar otros servicios que pudiéramos decir que estaban dedicados a otros frentes de alguna manera más social, como la telefonía pública, la propia telefonía fija, que hoy no tiene un modelo de recuperación de esta naturaleza. También poder aportar al despliegue de la conectividad que soporta hoy las entidades, los centros de datos públicos. Es decir, son cuestiones que son esenciales para el desarrollo de la transformación digital, la informatización de nuestra sociedad, pero que en sí mismos no tienen un modelo comercial que permita su recuperación. Por lo tanto, los ingresos que hemos percibido durante estos años por esta fuente, hay otras fuentes también, como decía Ernesto, bueno, las llamadas internacionales es una fuente de ingresos, pero que han disminuido drásticamente porque evidentemente las personas usan otras alternativas de comunicación mucho más prácticas, mucho más cómodas y que además van, por supuesto, con el desarrollo del mundo. Pues estos ingresos llegaron a ser el 80% del aporte que hoy, es decir, o del total de ingresos que percibía la empresa, fueron creciendo en el tiempo, también tuvieron momentos importantes asociados también a los periodos de la COVID, cuando de alguna manera prácticamente el medio de comunicación de Cuba con el mundo era este, y entonces, bueno, evidentemente tuvimos un impulso importante que nos permitió, y insistimos con eso, sostener, pagar a nuestros acreedores, a los proveedores de tecnología, poder enunciar nuevos proyectos en el tiempo, porque incluso cuando usted proyecta en el tiempo cómo vamos a seguir desarrollando las comunicaciones, nosotros decimos, bueno, tenemos esta proyección de ingresos y la proyección estaba basada precisamente en ese comportamiento que tuvimos en esos años. Esto ha permitido que esos proyectos, por supuesto, impulsaran o propiciaran que los tráficos también de consumo de Internet crecieran exponencialmente en los últimos años. Son los datos que explicaba de alguna manera Ernesto. Sin embargo, tuvimos un punto de inflexión en un momento determinado a partir del año 2021, donde comienzan un grupo de fenómenos a ocurrir que también están relacionados con todos los problemas que afectan hoy la economía de nuestro país. Es decir, no son exclusivos de los servicios de telecomunicaciones, sino que también están asociados a la pérdida de remesas y a otras cuestiones donde nosotros decimos, se secuestran las recargas, se secuestran los flujos fuera de nuestro país y sencillamente esos flujos se reconvierten en CUP y se pagan SUP a los clientes en el territorio nacional. Son esas empresas que aparecen por internet diciendo recarga desde Miami, recarga desde España, recarga desde no sé dónde,
Ofertas para Telsa, de todo tipo. Y ese dinero, entonces, se queda en la allá, nunca llega a la empresa. Al inicio, fíjate, al inicio de estos fenómenos, nosotros poníamos nuestras promociones, que eran muy populares y también muy aceptadas por muchos de nuestros clientes. Y las personas inicialmente se acercaban y decían, bueno, esta será la promoción de Texas o no. ¿Qué pasa? Al aprovecharse ellos, al secuestrar nuestros flujos de ingresos, que debían de venir hacia nuestro país, por supuesto esto les permitía generar ofertas mucho más atractivas, es decir, podían generar ofertas que eran más competitivas que las que Texas estaba ofreciendo. Y esto ha generado que esa curva que estamos viendo ahí impulsar el crecimiento del tráfico, porque los consumos siguieron creciendo. Esa verde, la línea verde es el tráfico, cómo ha ido creciendo. El tráfico, y la otra línea es el ingreso, cómo fue decreciendo. Es decir, evidentemente había una correlación de que mientras más subía el tráfico, se requería, por supuesto, gastar más, pero los ingresos no nos llegaban por nuestras vías oficiales, es decir, se quedaban retenidos en el exterior y se concretaban en el país en moneda nacional, en CUP. Las tarifas asequibles que también hemos tenido en todos estos años. Hemos trabajado muy duro por tener asequibilidad del servicio. Eso ha sido una premisa que ha caracterizado el consumo de estos años. Es decir, decíamos, ¿cómo crecer más en tener más servicios móviles si las personas no lo pueden comprar? Y se trabajó muy fuerte en lograr expandir la red para soportar ese crecimiento de servicios. Sin embargo, estaba basado precisamente en este modelo de sostenimiento. En el transcurso de estos años, pudiéramos decir que año 2025 estamos iniciando con un 25% de las recargas que recibíamos en el año 2021. Por lo tanto, el cambio ha sido tan drástico que nos ha de alguna manera descapitalizado nuestros flujos de ingresos, y eso ha impedido que podamos cumplimentar un grupo de compromisos que ya estaban establecidos en el tiempo. Porque las tecnologías se adquieren y hay que irlas pagando en el tiempo. Porque las licencias se adquieren y hay que pagarlas permanentemente. Igualmente las capacidades. Cambian incluso las tecnologías. Y cambian las tecnologías y hay que expandir, hay que poner nuevas funcionalidades y hay que resolver problemas urgentes. Y todo eso requiere pagos prácticamente inmediatos. Por lo tanto, de alguna manera hemos estado abocados a una crisis muy fuerte. Cuando uno analiza qué situación es la que presentamos en el país, lo comentábamos en otros espacios, bueno, vamos a la percepción del usuario. ¿Qué está percibiendo el usuario? Que cada día el servicio se deteriora más, que no se puede conectar, que no tiene facilidades como las que tenía en otro momento de velocidad de conexión o de permanencia de la conexión. Comentábamos el otro día en uno de los espacios, hemos logrado poner más de 5.000 radiobases en el país, tenemos más de 5.600 radiobases en el país. Esas 5.600 radiobases por diseño vienen con un sostenimiento de energía, con un respaldo energético en sí mismas, baterías que sostienen el servicio si hay algún fallo energético. Por la propia situación que tenemos, bueno, las baterías han tenido un uso intensivo y más del 50% de las radiobases ya no tienen baterías disponibles, es decir, ya las baterías no funcionan, no dan el respaldo necesario. Por lo tanto, ¿qué impacto en calidad de servicio tenemos cuando se nos pueda pagar el 50% de las radiobases después de ese esfuerzo tan importante que se ha hecho en el tiempo? Por lo tanto, si vamos a correlacionar cosas, ¿qué impacto ha tenido que haya proliferado el fraude? ¿Qué impacto ha tenido que hayan crecido estas vías informales, fraudulentas, para el secuestro de nuestras recargas? ¿Qué impacto ha tenido? Pues este que estamos viviendo ahora, que percibimos que no podemos resolver las interrupciones, que no tenemos celulares para vender, que no tenemos módem para restaurar cuando por una descarga eléctrica el módem se puede averiar. El usuario dice, bueno, ¿qué hago con el módem que lo tengo averiado? No podemos restituirlo, y al igual que los equipos TFA, que tenemos también una situación muy, muy compleja con los equipos TFA, que es un servicio muy noble, que es un servicio que nos permite llegar a muchas comunidades, incluso donde no podemos llegar con red fija, sin embargo no tenemos los equipos para ello. Por lo tanto, el tema del fraude en sí mismo es un fenómeno que no podemos ver alejado de nosotros. A veces alguien dice, bueno, yo realmente no tengo recarga ni familiar. Sin embargo, ese fenómeno que hoy ha proliferado y que muchas personas han sido parte de ello. Incluso hemos tenido agentes de telecomunicaciones que se han montado en esta red fraudulenta y que han colaborado con ese proceso, dañando por desconocimiento o no, dañando la situación de la empresa, es decir, agravando la situación de la empresa. Por lo tanto, no estamos ajenos a esta situación, y es por ello que es tan importante buscar mecanismos que enfrenten este fraude. Entre los temas que hoy, digamos, el diseño de las medidas
que se han implementado, el diseño apuntaba entre sus objetivos a enfrentar ese fraude, a limitarlo. Y bueno, es de los resultados que ya vamos viendo en los primeros días. ¿Qué ha pasado en estos primeros días? Bueno, en los primeros días realmente hemos visto un comportamiento, hemos estado estudiando los números, por supuesto, muy importantes para nosotros. Hemos visto un comportamiento en la recuperación de comportamientos habituales de otros momentos. De lo que quizás existía sobre el 21 más o menos. Sobre quizás un poquito antes, es decir, el 21 fue un año muy alto. Comportamientos todavía modestos en nuestra opinión, pero que apuntan a que... Pero mucho mejores que lo que... A que realmente los canales por donde estaban fluyendo habitualmente estos flujos de ingresos que no llegaban a nuestra empresa, de alguna manera comienzan a redireccionarse hacia nosotros. Y bueno, los números son interesantes. Es muy poco tiempo el que ha pasado desde que inició la medida. Tenemos que, por supuesto, dejar más tiempo. Nosotros también tenemos la expectativa del usuario que comentaba y decía, ojalá esto pueda recuperarse y que realmente la medida tenga ese objetivo. Nosotros pensamos que sí. También pudiéramos enfrentar otro tropiezo, porque evidentemente estará la mirada de aquellos que o querrán burlar estos mecanismos o buscar otras cuestiones que nos afectan, porque el concepto de bloqueo, el concepto de la agresión, el concepto de buscar cómo afectar el desarrollo de determinados sectores está ahí. Es uno de los temas que siempre nos ha acompañado en el tiempo. Y bueno, realmente consideramos que la medida también, esta es otra razón por cual la medida era necesaria en sí misma. Bueno, es parte de esas lógicas que están detrás de la decisión. Se pueden compartir o no, se pueden tener opiniones o no sobre ellas, pero hay lógicas sobre las que se ha tomado esta decisión.